Aquí te traigo una receta que para mí es un básico imprescindible en repostería, de estas recetas que cuando la aprendes ya no la sueltas nunca más. Vamos a preparar merengue suizo con mantequilla, una crema extra firme, brillante, sedosa y súper versátil, perfecta para rellenar, cubrir y decorar cualquier tipo de pastel. Y lo mejor de todo es que esta receta es facilísima porque se hace con una regla que no falla. La regla es de 1, 2 y 3. Una parte de claras de huevo, 2 partes de azúcar y 3 partes de mantequilla, así de fácil. En mi caso hoy voy a utilizar 300 gramos de claras de huevo, 600 gramos de azúcar blanca común y 900 gramos de mantequilla sin sal y a punto de pomada. Aquí tengo 3 paquetes de 250 gramos y un poquito más hasta completar los 900 gramos. Y por supuesto también voy a añadir una cucharadita generosa de esencia de vainilla, así que ahora sí vamos a prepararla. Lo primero que voy a hacer es preparar un cazo con agua y lo llevo al fuego hasta que hierva, porque vamos a trabajar al baño María. Mientras tanto, en un bol resistente al calor, añado las claras de huevo junto con el azúcar. Remuevo muy bien con las varillas para integrar todo y cuando lo tengo bien mezclado, llevo el bol encima del cazo con el agua hirviendo. Aquí es muy importante remover constantemente. Vamos a calentar esta mezcla hasta que el azúcar se disuelva por completo y la preparación llegue a 65-70 grados. En este punto vas a notar que la mezcla está muy caliente, que el azúcar ya no se siente en absoluto y que aparece esa espumilla típica del merengue suizo. Esa es la señal perfecta de que ya está listo para llevarlo a la batidora. Cuando llegamos a este punto, lo paso al bol de la batidora y empiezo a batir. Yo bato primero a velocidad media aproximadamente unos 3 minutos y si mi batidora tiene 12 velocidades, lo pongo en la velocidad 8. Pasados estos minutos, subo la batidora a máxima potencia, en mi caso a velocidad 12, y voy a batir unos minutos más hasta que el merengue esté bien montado, firme, brillante y sobre todo hasta que esté casi frío. Este paso es súper importante, no añadimos la mantequilla porque si no, la mantequilla se derrite y la crema no nos quedará estable. Y ahora voy a hacer algo que a mí me va muchísimo mejor. Cambio el accesorio. Quito las varillas del globo y coloco la pala, porque la pala ayuda a integrar la mantequilla de manera más uniforme y deja una crema mucho más sedosa. Cuando ya noto que la mezcla está casi fría, ahora sí, voy a empezar a añadir la mantequilla. Y mira cómo se transforma esta crema. Primero tenemos un merengue suizo muy firme, luego parece que vuelve un poquito más líquida y aquí es donde muchas personas se asustan y piensan que se les cortó, pero no, sigue batiendo, no te preocupes porque de repente la crema se va a unir y va a convertirse en una buttercream espesa, cremosa, brillante y súper firme. Y cuando ya tengo toda la mantequilla integrada, añado mi cucharadita generosa de esencia de vainilla y listo. Esta crema es una auténtica maravilla porque es de las más utilizadas en todo el mundo en repostería. Es firme, aguanta muchísimo y es perfecta para trabajar con manga pastelera, para hacer flores, rosetones, decoraciones elegantes y acabados perfectos. Además es una crema que puedes personalizar de 1000 maneras. Por ejemplo, puedes añadirle chocolate derretido y a temperado, cacao, Nutella, dulce de leche, praliné o incluso mermeladas espesas para darle un sabor increíble. También puedes teñirla del color que quieras. Yo siempre recomiendo usar colorantes en gel o en polvo porque así consigues colores intensos sin estropear la textura. Y algo que me encanta de esta crema es que es súper agradecida, aguanta muy bien el calor, aguanta la humedad, aguanta cualquier tipo de temperatura, es estable, es versátil y te da resultados preciosos. Esta cantidad
cantidad que estamos haciendo hoy es una cantidad grande, ideal para forrar y decorar varios pasteles, y también la puedes utilizar como relleno sin problema. Incluso la puedes combinar con frutos secos, con mermeladas, o usarla tal cual porque queda deliciosa. También es perfecta para decorar cupcakes, para rellenar tartas y sí, incluso para rellenar macarons porque queda firme y con una textura espectacular. Y ahora, como siempre, a continuación te voy a enseñar la parte más bonita, la decoración. Te voy a hacer una demostración con diferentes boquillas y te voy explicando una por una cómo utilizarlas para que se te haga facilísimo decorar, incluso si eres principiante. Vas a ver cómo con esta crema puedes hacer decoraciones súper definidas, firmes y preciosas, sin miedo a que se bajen o se derritan. Si te ha gustado esta receta, suscríbete a mi canal. Si aún no estás suscrito, comparte este vídeo con tus amigos, regálame un like y cuéntame en comentarios qué sabor le añadirías tú a tu buttercream suiza. Hoy os traigo un tutorial básico de cómo utilizar las principales boquillas en repostería. En este tutorial he elegido 9 boquillas esenciales y te enseñaré con cada boquilla los diseños que puedes conseguir. Las boquillas de estrella abierta 1M, 4B, 6B son de forma similar a las boquillas redondas, pero con diversos cortes a modo de estrella. Son perfectas para hacer estrellas, bordes, flores, conchas, espirales y rellenar tartas. La boquilla 1M de Wilton es la reina de esta categoría, siendo indispensable para decoración de cupcakes, pastelitos, tartas y muchísimos tipos de postres. Boquillas de canasta. Este tipo de boquillas las hay varias también. Número 44, 48, 2B, 789 como la que yo utilizo. Las boquillas de canasta grandes son ideales para hacer tejido de canasta y cesta, lazos o cintas. Podrás utilizar esta boquilla con glasa, buttercream, chocolate, merengue o crema suiza de mantequilla tal como yo utilizo. Puedes utilizar esta boquilla con manga pastelera desechable o reutilizable con o sin adaptador. Esta es la boquilla número 1, ¿eh? Esta boquilla es mi preferida. Es una boquilla grande, es perfecta para decorar tartas grandes, cupcakes, pastelitos y pasteles de plancha. Es ideal para elaborar flores en 3D, conchas, decoración como tipo cadena, espirales o rosetas perfectas y decoraciones de muchos tipos más. Es muy importante la textura de la crema también. Tiene que ser extra firme, que aguante y que marque muy bien la forma de la decoración. En mi canal encuentras tutoriales paso a paso con diferentes tipos de cremas extra firme. En la descripción del vídeo te dejaré el link con la lista de cremas y aquí arriba también.
Boquilla número 4B. Es una boquilla metálica de Wilton. En principio es perfecta para realizar un diseño de estrella abierta o flor, pero también sirve para elaborar decoraciones como tipo cadena, espirales o cesta. Gracias a su tamaño y forma también es perfecta para realizar diseños de conchas marinas. Boquilla 6B. Gracias a su forma y tamaño con los dientes finamente cortados, se pueden crear decoraciones con muchas crestas y en forma de concha. Boquilla para glaseado número 2A de Wilton. Esta boquilla de punta redonda se puede utilizar para rellenar tartas, hacer los famosos macarons, se utiliza para rellenar las tartas de números o simplemente para decorar cupcakes. Boquillas especiales o con varias aberturas. Este tipo de boquillas 42, 233 o 234 resultan perfectas para hacer filas, conjuntos de estrellas o césped. La boquilla 234 es muy versátil, podemos hacer césped, pelo o el famoso monstruo de las galletas. Boquilla de estrella cerrada número 2D es perfecta para hacer estrellas, conchas, para la decoración de cupcakes y para elaborar rosetas perfectas y decoraciones de muchos tipos más. La última boquilla, la número 9, es la famosa y muy diferente boquilla, la boquilla Saint-Honoré número 880. Esta boquilla es perfecta para decorar el típico pastel francés Saint-Honoré y también para decorar eclairs en crema, nata montada o chocolate. Gracias y hasta pronto.